Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy vamos a seguir con Apocalipsis 12, los versículos 7 a 12. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo a iluminar nuestras mentes y encender nuestros corazones con tu amor. Ayúdanos a recibir, contemplar, guardar y cumplir tu palabra, ejemplo de la Virgen María. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer los versículos por entero y después pasamos de vuelta con el comentario. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocíjense cielos y los que en ellos habitan. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Aquí escuchamos los efectos del Mesías sobre el dragón, los resultados de su vida, particularmente su muerte y resurrección. Juan cuenta que hubo una gran batalla en el cielo. No cielo donde habita Dios, ni el cielo físico, sino el lugar de los ángeles, es decir, es el esfero espiritual donde habitan los ángeles y ellos ejercen su influencia sobre nosotros y el mundo material. Ese entendimiento del mundo, como el mundo material, el mundo espiritual, viene del libro de Daniel, y ahí encontramos por la primera vez al arcángel Miguel, el príncipe principal de entre los ángeles y guardián del pueblo de Dios. Él batalla por Israel contra las naciones paganas y sus príncipes, y Daniel profetiza que al fin de la historia volverá San Miguel a batallar por nuestro bien, para defender al pueblo de Dios. El resultado de esa batalla entre Miguel, sus ángeles, el dragón y sus ángeles, porque los demonios son ángeles caídos, es que Satanás, el dragón y sus ángeles pierden su lugar en el cielo, su posición de poder más que todo de acusar, y son arrojados a la tierra, aun si entendemos que no han perdido todo su poder. En versículo 9 escuchamos la identidad del dragón. Antes solo habíamos escuchado el dragón, ahora es identificado como la serpiente antigua de Edén, de Génesis 3. El diablo es la versión griega de Satanás. Diabolos quiere decir detractor en español, y Satanás quiere decir acusador o adversario. Él es quien decepciona o da mentiras a todo el mundo. Ahora, esa identificación de la serpiente de Génesis 3 con el diablo y Satanás es
una identificación que viene justo de los siglos antes de Cristo. Se encuentra, por ejemplo, en el libro de Sabiduría, uno de los libros más jóvenes, digamos, más nuevos del Antiguo Testamento, más cercanos al tiempo de Jesús. ¿Qué quiere decir esa derrota del diablo y sus ángeles para nosotros? ¿Qué pasa? ¿Cuándo ha pasado esto? Algunos, por ejemplo, los padres de la Iglesia, interpretaban esos versículos como la caída de los ángeles al momento de la creación, o justo después de su creación. Isaías describe algo de una caída de Satanás y Jesús en Lucas 10 también apunta algo de esto. La tradición cristiana acepta y declara que Dios creó los ángeles y no todos eran fieles y por eso algunos cayeron en el infierno. Pero aquí probablemente más se enfatiza la batalla espiritual que pasa a causa del Mesías. Ahora, algunos apuntan que esto refiere a la batalla espiritual que va a ocurrir justo antes de la venida de Jesús durante la tribulación de los 3 años y medio. Pero aquí más que todo refiere a la batalla que Jesús ha ganado a través de su muerte y resurrección. Ahora, sabemos que esa guerra en el cielo está entre la ascensión del Mesías y esa guerra del dragón contra la iglesia. Y por esto, la derrota que escuchamos aquí refiere a la derrota de Satanás a causa de Jesús, a causa del misterio pascual. El Nuevo Testamento tiene muchas referencias que la vida, muerte y resurrección, exaltación de Jesús cumplió una gran victoria sobre Satanás. Vemos eso también en los exorcismos de Jesús en su ministerio. Y Jesús mismo declaró de que el príncipe de este mundo será arrojado. Y Pablo también en su carta a los Colosenses, por ejemplo, habla de que Cristo despojó los principados y potestades, hizo de ellos como un espectáculo público. Es decir, que les dio como a la burla de la gente en algún sentido, ¿no? Que les dio vergüenza pública. Ahora, Miguel es el ángel poderoso que tiene la carga de defender el pueblo de Dios. Entonces Miguel y sus ángeles como fuerzan, o mejor dicho, como cumplen el juicio de Dios contra Satanás. Es decir, ellos ponen en acto la victoria de Cristo sobre Satanás. Entonces, la victoria de Miguel sobre Satanás viene a través de la victoria de Jesús sobre Satanás en su muerte y resurrección. Ahora, en versículo 10 tenemos esa voz potente que viene del cielo, probablemente de un ángel, que habla del establecimiento del reino de Dios como si fuera ya un hecho, ya pasado. Ahora, entendemos del versículo 12 que la guerra no se ha terminado por total, aun si sabemos que el fin ya se acerca. Vemos en esto lo que se llama escatología, es decir, el fin del mundo ya se ha empezado con la muerte y resurrección de Jesús. Por eso cuando los cristianos a veces hablan de que si estamos en los últimos tiempos, la Biblia contesta sí, pero sí desde la resurrección de Jesús, desde que Satanás fue derrotado y estamos ahora simplemente esperando la venida de Jesús. Porque la batalla decisiva ya fue ganada, ya Jesús ha sido victorioso sobre Satanás y ahora reina en gloria. Ahora, esa batalla que todavía sigue entre Satanás y la iglesia es un conflicto, pero simplemente es como el resultado de lo que ha pasado con Jesús. La victoria es nuestra, pero tenemos que apropiar esa victoria para nosotros. Y eso es lo que vamos a escuchar en los próximos versículos. Ahora, esa proclamación que viene del cielo celebra la llegada de la salvación.
que en el Antiguo Testamento tiene el significado de victoria sobre el mal, sobre las fuerzas enemigas. Y también celebra la llegada del poder, es decir, la fuerza de Dios que Él ejerce contra sus adversarios. Ahora, el reino de nuestro Dios es el reino dinámico, quiere decir no simplemente algo desde lejos, el hecho mero de que Dios existe y reina, sino es la influencia viva y eficaz de Dios sobre nosotros, sobre el mundo, sobre todo el universo. Y esto va a reemplazar el reino de este mundo. Ahora, el reino de Dios se ejerce, se aparece, se revela a través de la autoridad de su Cristo, de su ungido, es decir, el Hijo de David, a quien fue prometido el reino eterno. Eso en Daniel escuchamos y también el segundo libro de Samuel. Ahora, ¿por qué ha llegado el reino de Dios? Porque el acusador de nuestros hermanos fue arrojado, el que acusa a nuestros hermanos día y noche antes de Dios. La palabra en griego para arrojar es la misma palabra, para exorcizar, voy a asegurar que estoy usándolo bien. Sí, es así arrojar al acusador de nuestros hermanos. Es la misma palabra en griego utilizada antes, ¿no? Satanás, quien quiere tener poder sobre la raza humana a causa de nuestro pecado, porque sus acusaciones son a veces verdaderas, que sí hemos pecado, ahora él no tiene derecho a ese poder. Su intento de tener autoridad sobre nosotros ha sido anulado y no tiene capacidad de acusarnos frente a Dios. No porque nosotros somos tantos mejores, sino porque Jesús ha cumplido la redención a través de su muerte y resurrección. Entonces, Dios ha cumplido su plan para instaurar su reino a través de Jesús. Ahora, en versículo 12, el ángel da honor a los cristianos que participan en esa victoria de Jesús. Ellos tienen la victoria, conquistan a Satanás a través de la sangre del Cordero. Es decir, es la muerte de Jesús que enmudece al acusador. Por eso Juan comienza todo el libro de Apocalipsis con esa alabanza a Jesús, como el que nos ha liberado por su sangre, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre. También sabemos que nosotros hemos sido lavados y así tenemos vestiduras blancas a causa de su sangre. Eso hemos visto en capítulo 7. Y en Colosenses 2 también escuchamos esa derrota de los poderes del mal a través de la muerte de Jesús y que nosotros apropiamos o recibimos esa victoria a través del bautismo. Eso primero, nosotros vencemos por la sangre del Cordero, por lo que Él ha hecho que nosotros recibimos a través de los sacramentos y la fe. Segundo, nosotros conquistamos, vencemos al diablo por la palabra de nuestro testimonio. Jesús es el primer mártir testigo. Escuchamos en capítulo 2 de Antipas, que Jesús llama su fiel testigo. Y también escuchamos que de Jesús nosotros debemos dar testimonio a la verdad en Lucas, en Juan. Nosotros debemos tener esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios, ¿no? Como hemos visto en capítulo 11, con los dos testigos, nosotros debemos proclamar el Evangelio con el poder del Espíritu, con gran poder, ¿no? No solamente con palabra, pero también con las obras, hasta con los milagros. Sabemos que donde se proclama Cristo, los poderes de la oscuridad pierden su poder, el dominio de Satanás se pierde, se disuelve, y él y sus demonios son arrojados fuera de nuestras vidas y la vida de los demás. Ahora, tercer punto. La actitud fundamental de los cristianos es que ellos son preparados a morir por su fe,
que no amaron tanto sus vidas para evitar la muerte. Es decir, su compromiso a Jesús es total. Prefieren morir que renegar su compromiso por Jesús. Eso sigue las palabras de Jesús en Marcos 8, en cada evangelio, donde Jesús dice que para ganar la vida debemos perderla. Entonces, nosotros, como los mártires, debemos tener un amor tan radical de Jesús, de que nuestra única esperanza al fin es participar de su vida en el cielo. Seguir a Jesús nos va a exigir todo. Ahora, no son simplemente los mártires que conquistan, que vencen a Satanás. Aquí los mártires simbolizan todos los que han amado a Jesús más que sus propias vidas, que dan la prioridad a seguir a Jesús hasta perder todo lo que tienen. Entonces, su actitud es opuesta a la actitud de los que dan culto a ídolos, que alaban a los ídolos, ¿no? Quienes buscan conservar su vida a través de su pecado, ¿no? Ahora, ese versículo 12-11 es casi la mitad, exactamente la mitad de todo el libro. Y hay algunos que hacen comentarios sobre el libro de Apocalipsis y dicen que esto es el sumario y la oración más importante de todo el libro, que describe qué tipo de cristianos debemos ser, justo en medio de tantas persecuciones, esperando a Jesús que vuelva. Esto, que creemos en el poder de la sangre de Cristo, damos testimonio por nuestra palabra de Jesús y damos hasta nuestra propia vida para dar ese testimonio. Son tres cualidades esenciales para nosotros como cristianos. Y es importante como un examen de conciencia, porque una cosa es simplemente contestar que sí, yo creo en esto, quiero esto. Otra cosa es examinar si de verdad vivimos así. Porque solo así vamos a tener la victoria también en nuestras vidas sobre Satanás. Es verdad que Jesús ha vencido a Satanás, pero nosotros debemos apropiar esa victoria, y apropiamos esa victoria sí a través de los sacramentos, bautismo, Eucaristía, pero todos esos sacramentos deben echar raíces en nuestras vidas a través de esas tres actitudes, tres características. Ahora, el hecho de que el reino de Dios se ha comenzado, que Satanás ha sido arrojado y que nosotros cristianos vencemos a Satanás, obviamente da razón a celebrar. Por esto la voz sigue, que los cielos deben regocijar y los que están en los cielos también deben regocijar. Es decir, la invitación se dirige a los ángeles y los santos ya en el cielo, pero también promete a los cristianos en la tierra. Por eso nosotros celebramos los mártires, porque ya es una celebración de victoria, aun a través de la pérdida de la vida humana en la tierra. Porque esa invitación también se dirige a nosotros, porque nosotros somos los que espiritualmente vivimos en el cielo, como San Pablo dice en su carta a Efesios y los Colosenses. Ahora, aún así, con esa razón de celebrar, de festejar, podemos esperar más peligro y debemos esperar más peligro, ¿no? Satanás fue arrojado con sus demonios a la tierra y ahora vemos que entre la glorificación de Jesús y su venida final todavía tenemos mucho conflicto. Es decir, que aun si el dragón ha sido arrojado y conquistado, todavía él puede infligir daño. Porque aun si Jesús ha ganado la victoria, ciertas personas pueden no compartir esa victoria y pueden no entrar al descanso eterno con los santos. Ahora, la furia del demonio se dirige a la iglesia, porque no puede atacar a Dios, ni Cristo, ni los ángeles, ni los santos. Solo dirige a nosotros. Y su furia crece en la medida que entiende que su tiempo es corto. Por eso también entendemos que en cuanto más se acerca la venida de Jesús, cuanto más la batalla va a ser dura y difícil, y cuanto más va a crecer el pecado en el mundo. Entonces, a la luz de la eternidad, es un intervalo breve entre la glorificación de Jesús y su segunda venida. Para nosotros en la tierra es mucho tiempo, 2000 años, y todavía estamos esperando. Pero lo que apunta aquí es la certeza
de que Jesús ya es victorioso y nosotros, si seguimos fieles a Jesús, vamos a compartir sí o sí esa victoria y vamos a entrar en su reino y vamos a reinar con Cristo. Vamos a compartir su autoridad y no vamos a ser sujetos a la autoridad de los que nos persiguen, nos hacen mal. Ahora, para terminar, quiero volver a esas 3 características, porque hoy en día hay un interés que crece, y es bueno que crece, en cuanto a la realidad de la batalla espiritual, la realidad de los demonios, posesión, obsesión, opresión, de saber cómo defendernos contra Satanás. Porque es verdad, la batalla se ha crecido y es muy intensa ahora la batalla. Yo como sacerdote hay muchas ocasiones donde hago oraciones de liberación ahora. No todos son poseídos, pero que haya influencia maligna es bastante común a veces en el mundo de hoy. Pero además de oraciones específicas, que sí son importantes y sí debemos pedir específicamente que el Señor nos libere del mal, como Jesús pone al fin del Padre Nuestro, además de esto, debemos vivir según esas 3 características, porque así podemos compartir la victoria con Jesús y es la manera más sencilla. Más difícil, porque creer en su sangre, el poder de su amor, no siempre es fácil cuando somos tan criticados por todos lados del mundo de hoy. Y tampoco es fácil dar testimonio de su palabra cuando los demás no quieren escuchar. Y por esto es importante estar dispuesto a dar la vida por Jesús, de reconocer vamos a sufrir por Él, que no hay manera de ganar la victoria sin también aparentemente perder otras cosas para ganar la única cosa que queremos. Y hay un pedazo, digamos, de sabiduría que viene de mi hermano de sangre. Me dijo como una frase que podemos tener una cosa que buscamos. Podemos poseer esa única cosa y todo el resto tenemos que dejar al lado. Si es dinero, vamos a tener dinero, pero familia, no tanto. Si queremos una carrera, sí, vamos a tener esto, pero otras cosas, no, lo que sea. Para nosotros también. Si queremos a Dios, vamos a tener a Dios. Y es posible que perdemos todo el resto por un tiempo, porque Dios siempre restaura todo lo que hemos dado en su nombre. Y esto es nuestra esperanza, de que en el cielo ganamos todo lo que hemos perdido, especialmente en momentos de batalla donde el conflicto es grande. Tenemos la esperanza de que aun si morimos, ganamos la vida con Jesús y un día estaremos con Él y los demás en el cielo sin el acusador. Y esto, diría, es lo mejor, que no vamos a tener que escuchar su ruido más. No lo mejor, pero una de las cosas mejores, digo. Y por eso también es importante la batalla contra el pecado, para que en cuanto dejamos el pecado también permitimos que la sangre de Cristo sea eficaz en nuestras vidas y no escuchamos más ese ruido de Satanás que siempre nos acusa. Pidamos a la Virgen la gracia de perseverar hasta el fin en fidelidad a Jesús y amar a Él como ella ama a su Hijo. Por la intercesión de la Virgen, que Dios les bendiga y guarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.